Bueno, estamos de vuelta, vamos a hablar algo de lo que en algún momento nos pasó o que nos pasa de manera crónica, diferenciar lo que es una cefalea de un dolor de cabeza, y para eso es que está con nosotros la doctora Julieta Camgi, que nos va a explicar todo lo que necesitamos saber. ¿Cuál es la finalidad? Básicamente tener un diagnóstico diferenciado y poder a partir de ahí tener un tratamiento adecuado. Muchas de las personas que sufren de cefaleas o de dolores de cabeza crónico soportan esta situación años y años como si es lo que les tocara vivir o como que es algo que no se puede resolver. Y me da la sensación que esto es tremendo porque es muy inhabilitante. El tener un dolor de cabeza permanentemente desde que me levanto hasta que me voy a dormir es insoportable. Bienvenida. Bueno, Julieta, ¿qué tenemos que saber? Primero, ¿cuál es la diferencia entre una cefalea y un dolor de cabeza? Bueno, los dolores de cabeza en general, nosotros como neurólogos, los médicos en general los denominamos cefaleas, ¿sí? Dentro de las cefaleas sabemos que es la causa más frecuente en lo que sería como motivo de consulta, en la consulta diaria a nivel de los neurólogos y como médicos en general. El 75% de los pacientes de personas entre 18 y 75 años han tenido algún tipo de cefalea el año pasado, y el 90% de las personas alguna vez en su vida han tenido un dolor de cabeza. Totalmente. Bueno, vos hablas del año pasado, hay gente que tiene hoy, ayer, antes de ayer, o sea, permanentemente. El 4% más o menos de la población tiene cefaleas crónicas, y las cefaleas crónicas en general se definen por aquellas cefaleas que son persistentes y persisten en un paciente por más de 15 días al mes, y son muy frecuentes. Ok, o sea que una persona que tiene cefaleas durante 15 días en el mes, por más de que no sean de manera continuada, puede estar 5 días, tener un descanso otros 5, volver a tener otros 5 días de cefalea. Pero como eso ya habla de una cronicidad. De una cronicidad. Ok, perfecto. Bien, y dentro de las causas más frecuentes de lo que sería... Bueno, antes de esto yo lo que les quería decir en general, que tenemos dentro de las cefaleas que son primarias, ¿sí? Que en las cuales no existe una causa estructural u orgánica en la cual se produce este dolor de cabeza, no se ha encontrado bien la fisiopatogenia, y dentro de estas cefaleas tenemos lo que son las cefaleas de tipo tensión o las cefaleas tensionales, las cefaleas de tipo migraña y las cefaleas autonómicas y otras cefaleas, pero las más frecuentes de todas son las tensionales y las migrañosas, ¿sí? O sea que las tensionales existen como entidad. En sí existen. No es que es algo que nosotros pensamos, no. Estoy muy tensionado, esto me genera un dolor de cabeza. No, tal cual, existen. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero secundariamente hay otro tipo de cefaleas que se producen por lo general por algún tipo de lesión orgánica, que son las cefaleas secundarias, que son las que, digamos, nos tendrían que llamar un poquito más la atención, y son las que también, además de las otras que también el paciente tendría que consultar, estas como que son las que, digamos, nos producirían como más riesgo, o que necesitarían una atención médica sí o sí, porque el paciente podría tener, digamos, algún indicio de gravedad, ¿sí? Que son, por ejemplo, las que son producidas cefaleas por tumores, cefaleas por accidentes cerebrovasculares, cefaleas que se producen, por ejemplo, de manera abrupta, una cefalea aguda que se produce, por ejemplo, eso es la en sintomatología. A ver, repasemos eso porque es muy importante para que, primero, no nos preocupemos por demás o no nos angustiemos si estamos ahora con una cefalea y decir, bueno, ¿podrá ser algo mucho más grave? ¿Cómo las diferenciamos? Lo más frecuente son las cefaleas primarias, ¿sí? Que son las que no tienen una lesión orgánica, ¿sí? Pero nos tendría que llamar la atención una cefalea, por ejemplo, que uno por lo general a veces tiene cefaleas que son leves, que son por lo general estas tensionales, que se producen con dolor en el cuello, dolor acá en la frente, como una vincha, en forma de opresión, que esas son las cefaleas tipo tensión, que se producen por lo general por el estrés, o por ejemplo cuando uno está mucho tiempo en la computadora, o el tipo de trabajo en el que está muy rígido, ¿sí? Esas son las de tipo tensión. Ahora, esas son las más comunes, son el tipo más frecuente de cefalea. Ahora, si un paciente tiene, por ejemplo, una cefalea en la cual empieza de manera abrupta, con un dolor intenso, de manera súbita, esa sería una cefalea por la que tendría que consultar, por ejemplo. Perfecto. Cuando hablamos de manera súbita e intensa, ¿cómo medimos el grado de intensidad? De un momento para el otro, como la peor de su vida, el dolor más insoportable de su vida. Que quede, esto es muy importante lo que dice la doctora, es el peor dolor que has sentido en tu vida, no es que apareció súbitamente, porque
¿Cuántas veces por ahí vos no te diste cuenta, estás haciendo tus actividades y es de golpe, una molestia, ¡ay, qué dolor de cabeza que va creciendo, tal cual. Muchas veces pasa eso. Que es diferente a lo que está diciendo la doctora, que es un dolor de cabeza que aparece y resulta insoportable. Y se da por lo general con náuseas, con vómitos, ¿sí? Con otro tipo de sintomatología. O, por ejemplo, un dolor que se acompaña de fiebre, eso sería algo que nos tiene que, de fiebre alta, que nos tiene que alertar, o que se acompañe de algún otro síntoma, por ejemplo, alguna debilidad en algún brazo, ¿sí? Eso sería como un síntoma de alarma en general. Perfecto. Las cefaleas más frecuentes en general son las primarias, ¿sí? Pero de cualquier manera uno tendría que consultar, porque la mayoría de los pacientes, no por una cefalea de estas tipo tensionales, pero la mayoría de los pacientes se automedican y eso lo que hace es que se cronifique la cefalea, ¿sí? Porque por lo general al automedicarse utilizan muchísimo los analgésicos y en dosis cada vez crecientes, casi tomas diarias. Por lo general cuando un paciente se dice que toma más de 4 ya está en riesgo de hacer una cefalea por abuso de medicación. ¿Escucharon bien todos los que se autodecretaron que son migrañosos y que llevan la pastilla en el bolsillo porque dicen en algún momento me va a atacar y entonces me tomo la migra especial que me va a solucionar el dolor de cabeza? Se produce también un dolor de cabeza específico por el abuso de medicamentos. Que dentro de las cefaleas crónicas, digamos, las más frecuentes son una migraña que se cronifica en el tiempo, ¿sí? En realidad, a la cabeza las cefaleas tensionales que se cronifican, después están las migrañosas que se hacen crónicas y tercero tenemos la cefalea que quizás es la más frecuente en nuestro medio, la cefalea por abuso de medicación, que se define cuando el paciente toma... frecuente? Sí, cuando el paciente toma más de 15 analgésicos de los comunes, ¿no?, al mes, o más de 2, por ejemplo, a la semana de medicamentos con ergóticos, no vamos a decir marcas acá, pero bueno, con ergóticos 2 a la semana ya se considera, pero nosotros hemos visto en el hospital que cuando tienen más de 4 medicaciones al mes, o sea, más de 4 analgésicos, ya el paciente está en riesgo de desarrollar una cefalea en la cual el paciente se vuelve dependiente de la medicación y produce una cefalea de rebote, ¿sí? Que esa es una de las causas más frecuentes. Todo lo contrario a lo que vos estás diciendo, y esto es tal cual. Sí. Yo siempre cuento esta anécdota que una tía que también sufría de esta situación, que tomaba estos analgésicos permanentemente, que llegó a una situación tan grave que tuvieron que internarla hasta en terapia intensiva, y la primera cosa que le dijeron es no tomas nunca más un analgésico y la modalidad será a partir de ahora nos vamos a comportar de esta manera y poder empezar a absorber la migraña manejándolo de otra manera, pero que no tiene que ver con la automedicación, sino tiene que ver con la sugerencia del médico que va a estudiar específicamente lo que nos está pasando. A ver, ¿todas las cefaleas crónicas requieren de medicación? No. Pero por lo general, o sea, hasta que el paciente se termina adaptando a, digamos, a modificar, porque por lo general tiene mucha parte que es no farmacológica, ¿sí? Que el paciente tiene que cambiar mucho el estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué incide en esas cefaleas crónicas? ¿Qué cosas nosotros podemos modificar que tienen que ver con nuestra calidad de vida más allá de lo farmacológico? Yo siempre le digo a mis pacientes, además de la medicación, por ejemplo, e incluso en la migraña de la parte aguda, que hay 3 cosas que son fundamentales en nuestra vida, ¿sí? Por un lado, la alimentación, ¿sí? Tener un buen hábito alimentario en lo que es las comidas y muchas veces, sobre todo, por ejemplo, los pacientes que son migrañosos, hay ciertos alimentos que desencadenan estos dolores de cabeza. Esto puede ocurrir. Sí, que son como factores desencadenantes o gatillos, ¿sí? Por ejemplo, lo que serían los vinos, los quesos duros, el chocolate, la menta, algunos enlatados, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de eso, con exceso de sodio, por ejemplo. Sí, tal cual. Bueno, algunos que lo pueden identificar sería bueno tratar de evitarlo, ¿sí? Si no lo pueden identificar no importa. Y esto simplemente tiene que ver con una percepción, con un estudio más de paciencia entre el paciente y el médico para poder identificar estos productos. Tal cual, de tratar de discernir entre qué es lo que uno, digamos, la susceptibilidad individual de cada paciente, Totalmente. ¿sí? Y con respecto a la alimentación, fundamentalmente lo que sería evitar los ayunos prolongados. Y nosotros siempre le decimos a los pacientes que coman por lo menos que no pasen más de 3 horas sin hacer una colación en el medio, ¿sí? Porque el ayuno nos predispone a los dolores de cabeza, ¿sí? Sabemos que el cerebro se nutre principalmente de azúcares y de glucosa, no tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, el músculo de utilizar las proteínas o las grasas, ¿sí? Entonces, es muy susceptible a las hipoglucemias, ¿sí? O sea, la falta
alta de azúcar. Entonces tenemos que tratar de consumir sí o sí alguna cosa, por ejemplo una fruta, un yogur, un turrón, un cereal, lo que sea, siempre cada 3 horas y evitar los ayunos prolongados. Está muy bien. Uno, la alimentación. Otro, la actividad física, que hoy hablaban un poco de la actividad física. No importa en el horario que sea y saca no los dolores de cabeza. Que sea, exacto, pero siempre hacer algo de actividad física, porque por un lado nos libera el estrés, como hablaban, nos ayuda a relajar tensiones, y por el otro nos aumenta el nivel de endorfinas, que son las sustancias, digamos, que inhiben el dolor a nivel endógeno, o sea, son los analgésicos propios que tenemos como caballito de batalla. Totalmente. Y tercero, sería la alimentación, dijimos, la actividad física y el sueño. Tratar de mantener un horario regular de sueño. Eso te quería preguntar. Ni dormir de menos, ni dormir de más. Seguramente ese sea el principal problema de las grandes cefaleas que tienen las personas, que es la falta de sueño o el mal dormir. Tal cual. O sea que eso debería de solucionarse primero para poder paralelamente solucionar las cefaleas, porque una cosa va de la mano de la otra. Tal cual. Que es un temón, que lo hemos hablado en tantas oportunidades. El mal dormir es un hábito cada vez más frecuente y esto requiere de un tratamiento. O sea, una persona que duerme mal debe hacer la consulta para modificar esa situación y seguramente junto con eso empezarán a mejorar toda una cantidad de síntomas que tiene. Tal cual. Bueno, la doctora se queda porque las preguntas obviamente se van multiplicando. En un ratito estaremos respondiendo todas ellas, pero después de la pausa hablamos de los enlatados, que sabemos que puede ser uno de los alimentos que pueden gatillar también las cefaleas crónicas. Así que Karina nos va a explicar todo al respecto. No se lo pierdan, ya venimos.